Dios te bendiga, mi amado hermano. En esta preciosa tarde de hoy viernes queremos compartir un momento la palabra de Dios. En este día, en este momento, acerca de un tema llamado Alguien pagó tu deuda. Bendito el nombre de Dios, pero sin antes quiero que veamos y escuchemos esta hermosa alabanza. Amén. Espero que sea de bendición para tu vida. En un momento estaremos leyendo la palabra de Dios y predicando la palabra. Amén. Oramos a nuestro Dios. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado, La lectura, ¿verdad? La palabra de Dios. mi amado Padre. Vamos a ir a A mí salvar. el Evangelio según San Juan. Vamos a estar en el capítulo 19, el versículo número 30. La palabra de Dios se lee dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Como ustedes saben, mis amados hermanos, en este tiempo, en este día, alrededor del mundo se celebra lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que se celebra cuando Él fue crucificado, fue muerto y Él entregó su vida, su cuerpo, allá en la cruz del Calvario para darnos salvación, ¿verdad? A todo el mundo. La gente hoy en día le llama a este día, le llama Viernes Santo. Pero el cristiano sabe, mis amados hermanos, de que todos los días son santos para Dios. Todos los días hay que guardarnos, todos los días hay que seguir buscando la presencia de Dios, todos los días hay que seguir meditando en ese sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo. Aún en medio de este tiempo difícil, en medio de este problema, en medio de esta situación, debemos nosotros también meditar en lo que Jesús hizo. Hablando de tantas deudas que hoy en día hay, tanto los gobiernos que están endeudados, muchos gobiernos se están endeudando por causa de este virus que está dando alrededor del mundo y para tener lo que es hospitales, lo que es la salud, pero hay una deuda que tal vez no se le pone mucha atención y esa es la deuda del pecado. Todos nosotros cuando venimos a Jesucristo, cuando venimos a este mundo, tenemos una deuda y esa es la deuda del pecado. Esa es una deuda que ningún hombre en esta tierra puede pagar, ninguna persona en este mundo puede saldar. Cuando Jesús estaba siendo crucificado allá en la cruz del Calvario, Él dijo unas palabras muy importantes, unas palabras grandes, unas palabras poderosas, y es que Él dijo: consumado es. Esas palabras es en las que quiero meditar un poquito, unos minutos en este momento, y es que cuando Jesús dice consumado es, lo que quiere decir es de que Él terminó de pagar completamente la deuda, que Él termina de pagar completamente esa deuda que nadie puede pagar, que nadie pudo vencer, ni aún la muerte, nadie pudo vencer como Jesús lo hizo allá en la cruz del Calvario. Cuando Él dice consumado es, Él está diciendo: yo ya pagué por completo, ya no hace falta nada más. En este día, mis amados hermanos, se celebra esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, y muchos también
están a punto de celebrar lo que es la Pascua, lo que es el Passover, como lo conocen algunos. Y esa es una celebración, ¿verdad?, que se realiza celebrando, conmemorando el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Pero en este mundo la gente no la celebra, ¿verdad?, como se debe de celebrar. La gente verdaderamente quizás pone la atención, la mirada en otras cosas, en otros puntos, en esta celebración, pero verdaderamente la Pascua, si ustedes recuerdan el Antiguo Testamento, cuando allá el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, ellos estaban clamando a Dios por esa cautividad, porque Dios los librara. Y usted se recuerda de que en aquel día Dios le dijo a Moisés y a Aarón, líderes de aquel pueblo, de que le dijera a cada familia, a cada hogar, a cada persona que prepararan lo que era un cordero para hacer un sacrificio, para degollarlo, para matarlo, para que aquel cordero pudiera simbolizar salvación a aquella nación, porque el ángel de la muerte iba a pasar sobre aquel pueblo de Egipto y iba a herir, iba a matar a todo primogénito y iba a matar a todo Dios que los egipcios tuvieran, iba a ser destruido. Dios iba a traer juicio sobre aquella nación egipcia. Entonces Dios preparó al pueblo para que ellos sacrificaran un cordero y pusieran de esa sangre, dice, en los postes de cada casa y en los dinteles de las puertas. Entonces, cuando Dios, mis amados hermanos, hace esta orden, estaba dando un ejemplo como ahora en día Jesucristo simboliza aquel cordero que fue muerto, que fue asesinado, ¿verdad?, por el pueblo de Israel. Ahora en día nuestro Señor Jesucristo también, mis amados hermanos, podemos nosotros ver, analizar de que la Pascua la celebramos nosotros, ¿verdad?, como aquella memoria que tenemos cuando nosotros fuimos librados del pecado, cuando nosotros fuimos lavados por la sangre del Cordero, cuando nosotros recibimos esa salvación. El mundo hoy en día está preocupado, está turbado, necesita verdaderamente la salvación, necesita verdaderamente la sangre de Jesucristo. A pesar de todo problema, toda enfermedad, Dios tiene la última palabra, Dios tiene la última decisión, Dios tiene lo último para poder determinar en este tiempo quién es el que muere, quién es el que vive, quién es el que se salva, quién es el que se pierde. Pero la única salvación la podemos encontrar nosotros a través de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Quizás habrá gente que se ha descarriado, quizás habrá gente que se ha apartado del camino de Dios, pero este es el tiempo que Dios está trayendo este pequeño virus para llamar tu atención, para hacerte el llamado una vez más, para decirle a este mundo que se arrepienta, para decirle a este mundo que Dios va a traer juicio sobre esta tierra, que Dios va a traer castigo por el pecado, que Dios va a traer, porque los juicios de Dios son fieles, son verdaderos, y Él dice que su palabra no va a pasar, Él la va a cumplir, que la palabra de Dios permanece para siempre. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasarán, ni una sola tilde de lo que está escrito en la palabra de Dios va a pasar. Todo se va a cumplir y todo lo estamos viendo que se está cumpliendo. Grandes enseñanzas que quizás recibimos hace años hablando acerca de estas señales, hablando acerca de los juicios de Dios, y ahora nosotros como cristianos las estamos viviendo, las estamos viendo cumplirse. Como aquellos profetas que en el antiguo tiempo profetizaron acerca de la venida del Mesías, que cuando el Mesías iba a llegar a aquella nación y iba a libertar a su pueblo, ¿cuántos profetizaron pero no vieron la profecía cumplirse? Y aquel hombre que vio la profecía cumplirse, aquel hombre llamado Juan el Bautista, un profeta, el último de los profetas, como dice la Biblia, vio cumplirse la profecía de que muchos hablaron. Por eso es que él decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente el Cordero de Dios puede quitar esa mancha. Solamente el Cordero de Dios puede pagar por esa deuda que nosotros tenemos en nuestras vidas, que es la deuda del pecado. Nadie puede ser salvo si no viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Meditemos un momento en esas palabras cuando Él dice, consumado es.
O sea que Él está diciendo, ya pagué la deuda, ya pagué por ese pecado, ya pagué por esa perdición que había en este mundo, ya pagué por esa enfermedad. Ya pagué por toda esa dolencia, por todo ese dolor que el mundo está sufriendo hoy. Ya hubo uno que pagó en la cruz del Calvario y Él dijo, consumado es. O sea que quiere decir, hecho está, ya está cumplido. Y ahora podemos ver nosotros que este tiempo ya se está cumpliendo una vez más. Nuestro Señor Jesucristo viene a levantar a su iglesia. El último acontecimiento que la iglesia necesita mirar ahora es el arrebatamiento. Ya no está esperando otro acontecimiento más, ya la iglesia ya está esperando el arrebatamiento, aquel encuentro glorioso allá en las nubes, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por la iglesia. ¿Usted y yo estaremos preparados para ese momento? ¿Será que estamos ahora pensando en la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿O estaremos turbados quizás por las deudas? Quizás por la falta de alimentos, quizás por el sistema que está colapsando en este país, sistemas de salud, sistema del gobierno en todo alrededor del mundo. ¿Será que nosotros estaremos turbados o estaremos esperando la venida de Jesucristo? Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en mí? Dijo Él, en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Ya hay una morada allá en los cielos. Si nos toca partir de esta tierra, si nos toca morir en esta tierra en estos días, Jesucristo tiene moradas allá prometidas, pero para aquel que le está esperando, para aquel que ha aceptado este sacrificio. No hay una Semana Santa. Para Dios todos los días son santos. Para Dios todos los días tenemos que guardarnos. Para Dios todos los días le tenemos que esperar. Para Dios todos los días tenemos de que vivir la palabra de Dios. Porque aquí no es el que tenga el mejor talento. No es el que tenga el mejor posición en este mundo. El mejor don. No es quien tenga el mejor ministerio el que se va a ir con Jesucristo. Porque en aquel día van a aparecer muchos diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquellos. Pero Él va a decir, no los conozco. Aquel que se salva es el que verdaderamente está viviendo la palabra de Dios. Y en este tiempo, tú que estás en tu casa, en tu hogar, buscando de Dios, buscando de la presencia de Dios, hay que hacerlo con más fervor, hay que hacerlo con más pasión, porque Cristo viene pronto. Acuérdense que aquellas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Dice la palabra de Dios que estaban en las casas esperando a la hora que el novio llegara. Pero el novio no les había dicho a qué horas había de llegar. En este momento, en cualquier minuto, cualquier hora, puede que Cristo venga por su iglesia. Como en aquel tiempo, aquellas vírgenes que estaban, ¿verdad?, prudentes, llenas sus vasijas de aceite, pudieron recibir al esposo. No nos quedemos, no nos desanimemos. Hay que cobrar ánimo, hay que cobrar fuerza. Jesucristo ya pagó el precio allá en la cruz del Calvario. Jesucristo ya pagó porque dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. Él llevó todas nuestras dolencias. Él pagó por todo ya. Solo nosotros debemos de estar confiados esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Invito al pueblo a que no se desanime. Aquel cristiano que se ha apartado, que vuelva al camino una vez más. Porque es lamentable que a través de tantas plataformas digitales, tantos medios, se está predicando la palabra de Dios. Y la gente está esperando únicamente para que pase toda esta bulla del coronavirus, para que pase toda esta plaga, toda esta enfermedad, para volver a sus mismos pecados, para volver a sus mismos quehaceres. El día que nosotros nos dispongamos